que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar y que el Estado garantizará el respeto de este derecho. Recordemos que el derecho a un medio ambiente fue incorporado en 1999, pero se incorporó originalmente como derecho a un medio ambiente adecuado. Después tenemos una reforma en 2012 donde se incluye esta porción sobre el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley, que es la base del sistema de responsabilidad ambiental y que también discutíamos que es la base de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Y también en esta reforma se cambió el concepto de adecuado por sano, también analizamos las razones. Recordemos, por ejemplo, que algunas de estas razones se relacionaban con la interpretación o el alcance que puede tener el concepto de adecuado frente al concepto de sano y que hay más parámetros para definir si nos encontramos en el cumplimiento o no del derecho, si utilizamos la palabra sano. Y también ya había adelantado que el derecho a medio ambiente sano, desde la jurisprudencia de la Suprema Corte en México, se ha interpretado como un derecho autónomo. Ya habíamos analizado que esto implica que no es necesario que exista una vulneración a otros derechos humanos para considerar que en un caso concreto existe una violación al derecho a medio ambiente sano, y esto lo vamos a analizar con más detalle ahora que veamos los precedentes de la Suprema Corte. También hemos visto y discutido que la Corte ha resaltado que la protección de la naturaleza o que el derecho a un medio ambiente sano protege a la naturaleza por su valor intrínseco y que esta discusión también hace referencia a los servicios ambientales y que los servicios ambientales también entran en esa protección del derecho a un medio ambiente sano. Aquí incluí un precedente que es la contradicción de tesis 270-2016, es un precedente de la segunda sala que vamos a analizar en la sesión de mañana con más detalle porque se refiere a la garantía en el juicio de amparo cuando se reclaman violaciones al derecho a un medio ambiente sano, pero desde ahora me interesaba destacar esta porción de la sentencia donde la Corte analiza el proceso legislativo de la reforma de 2012 y básicamente señala que fue intención expresa del constituyente permanente que el derecho fundamental a un derecho, que el derecho a un medio ambiente sano no se limitara a ser una norma programática, sino que contara con plena eficacia legal. Es decir, que se traduzca en un mandato concreto para la autoridad, consistente en garantizar a la población un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Esto es importante porque muchas de las discusiones que pudimos ver en el procedimiento legislativo se relacionaban, por ejemplo, con la preocupación de que la inclusión del derecho al medio ambiente sano en la Constitución fuera simplemente buenos deseos o que fuera una norma que solamente o que no contara con eficacia legal, que solamente constitucionalizara de alguna manera esos buenos deseos. Estas son palabras que podemos ver claramente en el proceso legislativo, fueron preocupaciones que externaron quienes participaron en la discusión y precisamente por eso se destacó expresamente que el objetivo era que el derecho al medio ambiente sano fuera una norma con plena eficacia legal y que generara mandatos concretos para las autoridades. Entonces, quería señalar esto como punto de partida para que entendamos que el derecho al medio ambiente sano, como todos los derechos humanos, conlleva ciertas obligaciones, debe tener plena eficacia legal, y a pesar de que tiene ciertas particularidades o ciertos principios que hacen que la interpretación constitucional del derecho al medio ambiente sano tenga que variar, o que las instituciones, por ejemplo, procesales que analizamos a la luz del derecho al medio ambiente sano tenga que variar, pero al final de cuentas sigue siendo una norma que se encuentra en la Constitución, un derecho reconocido en la Constitución, que desde el poder reformador o desde el constituyente permanente se resaltó que tenía que contar con eficacia legal y que además tenía que generar mandatos concretos para las autoridades. Y vamos a ver en los precedentes de la Corte cómo se han interpretado estas obligaciones en concreto. Aquí, antes de empezar con uno de los precedentes de la Corte, quería retomar el tema de la opinión consultiva OC 2317. Como mencioné, ha sido una opinión muy importante y ha influido mucho en la interpretación constitucional que se ha hecho en el país, pero también en otras jurisdicciones. Y aquí incluyo algunas de las conclusiones a las que llegó la Corte Interamericana. Por ejemplo, la Corte resaltó expresamente que hay una relación innegable entre la protección del medio ambiente y los derechos humanos. Aquí recordemos que en la sesión de introducción a los marcos jurídicos de protección del ambiente
hablábamos precisamente de esta relación y de cómo cierto grado de protección ambiental contribuye a la satisfacción o a la protección de ciertos derechos humanos. La Corte resalta específicamente o reconoce específicamente esta relación e incluso identifica una lista de derechos que suelen ser afectados por la variación o por la contaminación, por la variación climática, por la contaminación, por la reducción de la protección del medio ambiente y, por ejemplo, hace referencia a la vida, a la salud, al agua, que son algunas, o ya hemos analizado un poco esta discusión sobre la relación entre los derechos. También la opinión consultiva reconoce que múltiples sistemas de protección reconocen el derecho a un medio ambiente sano, hace referencia a los instrumentos internacionales, desde luego el Protocolo de San Salvador, y también toma nota de que este derecho tiene reconocimiento en las constituciones de muchos países, que esto también es algo que analizábamos en una sesión anterior, que el reconocimiento lo podemos ver en muchos países de la región y también en la legislación, no solamente en constituciones, sino también en la legislación. La Corte Interamericana también llega a la conclusión de que este es un derecho autónomo, de que no es necesaria la vulneración a otros derechos para considerar que existe una vulneración al derecho a un medio ambiente sano. Y ahora vamos a ver un ejemplo de por qué esta discusión es importante en términos prácticos. La Corte también analiza la dimensión individual y colectiva, que es una discusión que vamos a retomar en un precedente de la primera sala en unos momentos. Y la Corte también advierte que hay una tendencia a reconocer personería jurídica y derechos de la naturaleza. Aquí también retomo algunas de las consideraciones de la sesión anterior, donde hablábamos de la jurisprudencia de la tierra y de las aproximaciones que han tomado varios tribunales de la región, como la Corte Suprema de Colombia y la Corte Constitucional de Colombia, que han optado por reconocer derechos a la naturaleza como una forma de garantizar una mayor protección del medio ambiente y como una forma de asegurar mayor acceso a la justicia en asuntos ambientales. Aquí la Corte Interamericana toma nota expresamente de que esta es una tendencia, de que cada vez vemos más casos, más decisiones judiciales donde existe este reconocimiento. Y si revisamos la Corte en un pie de página identifica una serie de decisiones judiciales donde se ha llevado a cabo este reconocimiento. Aquí en pantalla incluí una porción de la opinión consultiva, particularmente el párrafo 62. Y sí me gustaría tomarme un tiempo para leerlo porque refleja mucho las discusiones que hemos tenido y que vamos a ver en los precedentes de la Suprema Corte en México. Y aquí la Corte Interamericana señala que el derecho al medio ambiente sano como derecho autónomo, a diferencia de otros derechos, protege a los componentes del medio ambiente, tales como bosques, ríos, mares y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aún en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger a la naturaleza y al medio ambiente, no solamente por su utilidad para el ser humano o por los efectos que supone la degradación o que la degradación podría causar en otros derechos de las personas, como la salud, la vida o la integridad personal, sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, también merecedores de protección en sí mismos. Este es el párrafo 62 de la opinión consultiva, que también estará disponible en el aula virtual. Les recomiendo mucho que la lean, no solamente por la interpretación que hace del derecho a un medio ambiente sano, sino porque aborda varias de las discusiones que hemos tenido en las sesiones anteriores, como derechos de la naturaleza, el carácter autónomo del derecho a un medio ambiente sano, la relación entre el medio ambiente y la protección de los derechos, y también nos habla de obligaciones concretas y si les interesan más temas como el daño ambiental y los efectos o las discusiones sobre los efectos del daño ambiental cuando ocurre de forma transfronteriza y qué tipo de obligaciones tienen los estados para hacer frente a ese daño. También es una discusión muy importante o central de la opinión consultiva. Y bueno, ya comenzando con los precedentes de la Suprema Corte Mexicana, uno en particular al que siempre he hecho referencia en la oportunidad que he tenido de presentar algunos de los temas, o también lo hemos visto en las sesiones de otros ponentes, es el amparo en revisión 307-2016. Este es un precedente de la primera sala de la Suprema Corte que se resolvió bajo la ponencia de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández.
Este es uno de los precedentes, también yo lo había mencionado, más importantes porque hace un desarrollo del contenido y alcance del derecho a un medio ambiente sano, de los principios que deben orientar la interpretación de este derecho. Eh, y este precedente lo vamos a ver en otras decisiones de la Corte que han tomado estos argumentos como base y han abordado problemas, por ejemplo, como el interés suspensional en materia de amparo, también, por ejemplo, el tema de las garantías, de la interpretación del concepto de legitimación activa o particularmente en el contexto del amparo, la interpretación del concepto de interés legítimo. También lo vamos a ver, por ejemplo, en discusiones sobre áreas naturales protegidas, en discusiones sobre evaluación de impacto ambiental. Entonces, este es un precedente que vamos a ver que sus consideraciones ya se han empezado a reiterar en otros precedentes y también han empezado a orientar el análisis de temas que originalmente no se habían analizado o se habían analizado de forma muy superficial en esta decisión. Sobre los hechos del caso, aquí básicamente se relaciona con un ecosistema, posibles afectaciones a un ecosistema de manglares. Aquí el ayuntamiento del municipio de Tampico, Tamaulipas, aprobó lo que llamó un parque temático ecológico y con la construcción de este parque se iban a afectar aproximadamente 16 hectáreas de manglares en la zona colindante a la laguna del Carpintero. El proyecto fue aprobado por el Cabildo Municipal, también por la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Tamaulipas, y se emitió una autorización en materia de impacto ambiental. Y dos personas residentes de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, interpusieron una demanda de amparo reclamando una violación al derecho a un medio ambiente sano, precisamente por las afectaciones a los manglares que iban a derivar de la construcción de este llamado parque ecológico. Eh, Cuando este asunto llegó con una jueza de distrito, la jueza determinó que en el caso concreto no tenían interés legítimo las promoventes y esto se relacionaba o el argumento principal de la jueza es que no se había acreditado que la afectación a los manglares generara una afectación a la salud de las quejosas. Y aquí empezamos a ver la importancia de esta discusión sobre el derecho a un medio ambiente sano como un derecho autónomo. Porque en ese caso, para considerar que había interés legítimo para promover el amparo, la jueza trató de buscar un vínculo con otro derecho, en este caso el derecho a la salud, para considerar que procedía la protección del medio ambiente. Y ahora, gracias a los precedentes y a las discusiones que hemos tenido, sabemos que esto no es así. Sabemos que el derecho a un medio ambiente sano tiene una dimensión subjetiva que se relaciona con otros derechos humanos, pero que también tiene una dimensión autónoma y que no es necesario acreditar, en este caso, violaciones a derechos como el derecho a la salud para que proceda la protección del medio ambiente. Entonces, en este caso, como mencionaba, la jueza consideró que no había interés legítimo, se presentó un recurso de revisión que eventualmente llegó a la primera sala de la Suprema Corte y la primera sala, bueno, quizá el problema jurídico principal que tenía que resolver era una discusión sobre interés legítimo y quién tiene legitimación o quién tiene interés legítimo para reclamar violaciones al derecho a un medio ambiente sano. Pero si nosotros revisamos la sentencia, vamos a ver que tiene todo un marco teórico o un andamiaje teórico para entender la especial configuración o la especial naturaleza del derecho a un medio ambiente sano. Y algo que vamos a ver si revisamos esta sentencia es que la Corte hace mucho énfasis desde el principio en que el derecho a medio ambiente sano tiene ciertas particularidades, tiene una base axiológica diferente a otros derechos y por tanto se tiene que interpretar de forma distinta. Entonces vamos a ver aquí qué implica hacer una interpretación diferente utilizando principios que ya hemos empezado a analizar, principios en materia ambiental, cómo discutimos, por ejemplo, el tema de causalidad, del daño, de reparación. Todas estas discusiones las tenemos que abordar desde una perspectiva diferente porque estamos hablando de un derecho humano diferente. Particularmente, y lo vamos a ver en unos momentos, porque tiene una dimensión individual y colectiva, porque tiene una dimensión subjetiva o antropocéntrica, pero también una dimensión objetiva enfocada precisamente en el valor intrínseco de la naturaleza. Entonces, vamos a empezar a notar cuando analicemos todos los precedentes cómo ciertas, por ejemplo, instituciones procesales se han tenido que interpretar o reinterpretar de otra forma o leer de otra forma a la luz del derecho medio ambiente sano y a la luz de los principios que rigen la interpretación del derecho medio ambiente sano.
Aquí en el amparo en revisión 307-2016, como mencionaba, la primera sala aborda las dimensiones en las que se debe proteger este derecho. Recordemos su dimensión objetiva y subjetiva. La dimensión objetiva se relaciona con la protección del medio ambiente por su valor en sí mismo, con independencia de los beneficios que pueda representar para las personas. Aquí permítanme regresar a la diapositiva anterior. Es algo que señala expresamente la opinión consultiva OC 2317 de la Corte Interamericana, que protege a ciertos componentes del medio ambiente como intereses jurídicos en sí mismos, aún en ausencia de evidencia sobre el riesgo que representa para personas individuales. También la Corte resalta que tiene una dimensión colectiva e individual. Enfatiza también que tiene una dimensión de equidad intergeneracional, porque es un derecho en el que discutimos la importancia del concepto de desarrollo sostenible, que también ya hemos abordado en sesiones anteriores. La Corte, como menciono, hace un análisis de esta base axiológica del derecho. Nos da una lista de varios principios que suelen ser importantes en este tipo de casos y también, desde luego, incorpora un análisis sobre el interés legítimo para interponer el juicio de amparo. Y vamos a analizar el tema del interés legítimo y a la conclusión a la que llegó la primera sala, pero me gustaría dejarlo para el final de la sesión, después de que tengamos un análisis sobre los principios que tenga más detalle para que nosotros comencemos a entender cómo operan estos principios y cómo fueron importantes para la decisión de la Corte. Aquí también puse una parte de la sentencia, la pueden ver en la diapositiva. Bueno, en particular esta es una tesis que derivó del caso, es una tesis que se llama Derecho al Medio Ambiente Sano, su núcleo esencial, y también la Corte señala expresamente que el derecho a vivir en un medio ambiente sano es un auténtico derecho humano. Recordemos aquí las discusiones que vimos con la contradicción de tesis 270 sobre el derecho a un medio ambiente sano como un derecho que tiene que tener plena eficacia legal. Aquí la Corte dice que es un auténtico derecho humano que entraña la facultad de toda persona como parte de una colectividad de exigir la protección efectiva del ambiente en el que se desarrolla, pero además protege a la naturaleza por el valor que tiene en sí misma, lo que implica que su núcleo esencial de protección va incluso más allá de los objetivos inmediatos de los seres humanos. Y de nuevo, esta es una discusión sobre el carácter autónomo del derecho que también ya hemos visto en sesiones anteriores y en la opinión consultiva de la Corte Interamericana en particular. Aquí ya tenemos con mucho más detalle lo que dijo la Corte sobre cada una de estas dimensiones. Para no repetirlo mucho, la Corte denomina dimensión objetiva o ecologista aquella que se enfoca en la protección del medio ambiente como un bien jurídico en sí mismo. Le llama subjetiva o antropocéntrica a la que vincula el derecho a un medio ambiente sano con la garantía o la protección de otros derechos. La Corte es muy enfática en que la vulneración a cualquiera de estas dos dimensiones es una violación o constituye una violación al derecho al medio ambiente sano. Y aquí recordemos la discusión que vimos con la jueza de distrito cuando decidió que en el caso concreto no había interés legítimo porque no se había acreditado esta relación con otros derechos. Pero recordemos que a partir de este criterio sobre la dimensión objetiva o subjetiva, no era necesario que se llevara a cabo o que se acreditara esa afectación a otro derecho. La Corte también habla de la naturaleza colectiva y enfatiza que es un interés universal para generaciones presentes y futuras a partir de este mandato de equidad intergeneracional. Y aquí solamente recordemos que equidad intergeneracional deriva de esta interpretación del concepto de desarrollo sostenible, que también ya hemos visto en varias ocasiones, que se refiere, por lo menos como está planteado o en los términos en los que está planteado en el informe Brundtland o nuestro futuro común, que hace referencia a que se deben satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer estas necesidades. Y precisamente este concepto de equidad intergeneracional pues está derivado de la interpretación del concepto de desarrollo sostenible. Y la Corte reconoce que esta dimensión o esta naturaleza colectiva no solo se refiere a que protege a más de una persona o que en general, por ejemplo, una afectación al medio ambiente generalmente puede causar afectaciones a más de una persona, no solo se refiere a eso, sino también a que tenemos que pensar en términos de generaciones presentes y futuras. También nos habla de la naturaleza individual y nuevamente enfatiza que puede que existan
repercusiones directas o indirectas sobre las personas en relación con otros derechos. Entonces aquí vemos que la Corte adopta estos criterios, que también los vimos en la opinión consultiva 23, diagonal 17, y que ya nos empiezan a ilustrar por qué el contenido del derecho a un medio ambiente sano es diferente, por qué partimos de una discusión diferente cuando analizamos este derecho y que puede tener implicaciones prácticas importantes cuando analizamos, por ejemplo, cuestiones como el interés legítimo. Aquí en la diapositiva no lo incluí, pero algo que también es importante resaltar y que ya lo hemos resaltado un poco en sesiones anteriores, es que también podemos hablar de una dimensión sustantiva y una dimensión procesal o procedimental. Y esta es una distinción que ha hecho, por ejemplo, el anterior relator de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Derechos Humanos, John Knox, en un informe. Por ejemplo, él resaltaba que existe una serie de obligaciones sustantivas relacionadas con la protección del ambiente y el combate al cambio climático, y ya hemos visto algunas de ellas en sesiones anteriores, como llevar a cabo evaluaciones de impacto ambiental, asegurar que ciertos niveles o que los niveles de contaminación no excedan ciertos niveles, asegurar, por ejemplo, el acceso a ciertos recursos. Entonces, estas obligaciones en concreto, él las identifica como obligaciones sustantivas, pero señala que también hay obligaciones procedimentales y ustedes ya podrán anticipar que hace referencia a los derechos de acceso en materia ambiental, que es acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia, que son pilares esenciales, de acuerdo con el relator o el anterior relator, son aspectos esenciales para garantizar la parte sustantiva del derecho al medio ambiente sano. Entonces, esta discusión no la menciono expresamente o no se incluye expresamente en esta lámina, pero sí es una discusión que ha tenido la Suprema Corte y, como sabemos, mucha de la jurisprudencia o gran parte de la jurisprudencia constitucional sobre el derecho a un medio ambiente sano ha girado precisamente en torno a los derechos de acceso. Y bueno, aquí después la sala hace un análisis de los principios en materia ambiental y aquí le voy a ceder la palabra a Naid. Todavía tenemos algunos minutos antes de hacer una pequeña pausa, quizá de unos 5 minutos. Ya estamos, antes de cederle la palabra a Naid, les recuerdo que ya está activo el chat, bueno, la sección de preguntas y respuestas. Entonces aquí pueden irlas añadiendo y al final de la sesión Naid y yo vamos a tratar de tener un espacio amplio para resolver todas sus dudas. Entonces, Anaid, te cedo la palabra para los principios antes de la pausa. Muchas gracias, Jorge. Entonces, buenas tardes de nuevo a todas, a todos. Gracias por conectarse. Y pues, sin más preámbulo y dar continuidad, voy a hablar de los principios del derecho ambiental. Ya un poco adelantaba la última sesión, cuando hablábamos de los instrumentos de política ambiental contenidos en nuestra ley marco, que es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. ¿Cuál es la función y cuál es la importancia de los principios en materia del derecho ambiental, del derecho fundamental al medio ambiente sano y derechos fundamentales conexos, entre ellos los que acaba de mencionar el maestro Jorge, información, participación y acceso a la justicia en asuntos ambientales? Algo que es muy importante recalcar, además de lo que ya había mencionado en la última sesión, es que estos principios elevan su perfil y elevan su importancia, también considerando que no existe esta definición unívoca de qué incluye el derecho humano al medio ambiente sano. Es decir, si nosotros hemos trabajado con derechos humanos antes y ahora, pues sabemos que existen algunos derechos humanos cuyos contenidos y alcances han sido universalmente acordados. Y no solo eso, también han sido universalmente acordados los estándares para medir su cumplimiento o incumplimiento. Y pongo como ejemplo el derecho humano al agua. El derecho humano al agua, curiosamente, es un derecho que nace después que el derecho humano al medio ambiente sano. Es un derecho que sale de una necesidad ante la brecha de desigualdad en el acceso al agua potable para consumo humano. Y no obstante haber nacido después que el derecho al medio ambiente sano, es un derecho que ha sido interpretado por el Comité General de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Observación General número 15 y que han
acordado algunos estándares muy específicos como calidad, disponibilidad, accesibilidad, y que universalmente han sido adoptados, acordados, y que incluso se han pasado algunas leyes y constituciones nacionales, como es el caso de nuestra constitución política. Entonces, en el caso del derecho humano al agua, que es el que estoy usando como referente, nosotros sabemos, por ejemplo, que si no recibimos X cantidad de litros por día, se podría estar poniendo en riesgo ese derecho, ¿no? Y así con cada uno de los estándares. También hay, por ejemplo, estándares o una definición universalmente acordada sobre el derecho humano a la salud, derecho a la educación, etcétera, etcétera. No sucede esto con el derecho al medio ambiente sano. Como ya mencionaba el maestro Jorge, apenas estamos avanzando en organismos multilaterales en aceptar que este medio ambiente se tutela bajo la forma de un derecho humano. Y número dos, estamos generando, digamos, en sentido muy coloquial, la carnita del derecho, ¿no? Es decir, ¿qué implica el derecho al medio ambiente sano? Y esto es lo que ya nos ha estado compartiendo en estos primeros minutos el maestro Jorge. Entonces, ante esta ausencia de definición universal, lo que sí tenemos son los principios. Lo que sí tenemos es un acuerdo universal en tratados internacionales sobre cuáles son los principios que nos van a habilitar o nos van a abrir la puerta, o son focos rojos, para saber cuándo este medio ambiente sano está en riesgo o puede ser vulnerado, ¿no? Entonces, esto es importante visibilizar y también porque pues ha tenido un gran desarrollo jurisprudencial en nuestra Suprema Corte a través de diversas decisiones. También muchos se han materializado ya de manera propiamente como jurisprudencia obligatoria. Y también, pues, en el derecho internacional, ¿no? Del medio ambiente están estos principios. Entonces, hay principios ya, igual, la sesión pasada adelantaba, hay principios que nacieron en instrumentos del soft law, es decir, principios que no necesariamente son en automático aplicables, y que su trascendencia ha sido tal que a lo largo de los años más bien se han retomado en tratados internacionales, como vamos a ir viendo, y que a su vez se han bajado a derecho nacional. Y la importancia también ha sido reconocida en este amparo en revisión que ya nos mencionaba el maestro Jorge, el 307/2016 de la Laguna de Carpintero, en donde se reconoce que el derecho ambiental justamente se fundamenta en muy diversos principios que resultan fundamentales para guiar la actividad jurisdiccional. Entonces, en lo que nos ponemos de acuerdo todas las naciones, que es cuáles son los estándares efectivos del medio ambiente sano, lo que sí podemos ir adelantando es la aplicación de estos principios, atendiendo a la naturaleza autónoma del medio ambiente, pero también la naturaleza subjetiva que ya ha mencionado Jorge. Entonces, para ir comenzando con estos principios, no sé si, Jorge, si le puedes dar, o la puedo compartir desde acá. Si prefieres, la dejo de compartir para que sea más fácil. Ok, gracias. Listo. Más la pongo en... Perfecto. Entonces, voy a comenzar con el principio precautorio, que también, pues ya más o menos se puede intuir de qué va, hemos platicado de él, y voy ahorita como a desglosarlo a profundidad en la parte nacional. El principio precautorio es uno de esos principios que nace en instrumento de soft law, ¿no? Que es en la Declaración de Río de Janeiro de 1992. Está materializado en el principio 15 y de manera literal señala que cuando hay un peligro grave, un peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de, siempre me equivoco, disculpen, en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. Es decir, dicho de manera muy sencilla. Muchas veces existen actos u omisiones cuyas consecuencias no conocemos en el medio ambiente.
Y esto es particularmente relevante porque se ha reconocido y claramente los compañeros que aquí nos acompañen del área de ciencias científicas nos darán la razón. No necesariamente un acto o una omisión que generen un impacto ambiental, sus consecuencias se van a dar al día siguiente o al mes siguiente o al año siguiente, ¿no? Pues digamos, son efectos que se dan a lo largo del tiempo, por un lado. Por otro lado, muchas veces pues la ciencia o los avances tecnológicos acompañados del uso de recursos y elementos naturales, no necesariamente tenemos la mayor información científica disponible sobre qué efectos van a tener. El caso ejemplar que siempre se usa, ¿no? Por excelencia, es el uso de transgénicos, ¿no? U organismos genéticamente modificados, así llamados conforme a nuestro marco legal, pero digamos, esencialmente nos referimos a lo mismo. Productos transgénicos, en el marco mexicano, organismos genéticamente modificados. Cuando se empezó a emplear esta tecnología y todavía hasta el día de hoy, no siempre tenemos certeza de cuál va a ser el efecto, número 1, en el ambiente, número 2, en la salud humana, del uso de estos productos o de estos alimentos, por ejemplo. Entonces, como no tenemos necesariamente documentado o no sabemos en el largo plazo qué va a causar el producto de ciertos transgénicos, en atención al principio precautorio deberíamos tomar decisiones más bien conservadoras respecto a si aprobar o no, por ejemplo, la liberación de ciertas semillas transgénicas. Deberíamos tener una conducta un poquito más precavida, valga la redundancia, en atención a esta falta de certeza, ¿no? Y en atención a que estamos protegiendo un bien mayor, que en este caso pues es el medio ambiente sano, y cuando hay comunidades alrededor, pues las comunidades que ahí habitan en ese entorno. Por lo tanto, este principio precautorio, ustedes están viendo en la lámina las sentencias en donde la Corte se ha pronunciado respecto a los contenidos, respecto al alcance y cómo se hace la aplicación en conjunción con otros elementos. Entonces voy a ir yendo uno por uno. Y el primero de ellos, bueno, pues es este amparo en revisión 307-2016, en donde se señala que es constitucional la toma de decisiones jurisdiccionales ante situaciones o actividades que puedan producir riesgos ambientales. Entonces, aquí estamos hablando en primer lugar de una posibilidad de riesgo, ¿no? No es que ya esté el daño, sino es simplemente que pueda existir un riesgo, y esto es acorde con una interpretación constitucional leído a la luz del artículo 4 y que tutela el derecho al medio ambiente sano. También nos habla, por lo tanto, se puede traducir como en un mandato de iniciativa judicial, en donde las personas juzgadoras de manera activa pueden tomar estas decisiones, ¿no? Y entonces, al final del día, lo que se trata el principio precautorio también es una decisión sobre riesgos, ¿no? Están tomando decisiones sobre cuál es el riesgo que queremos asumir, y leído a la luz del principio precautorio es, bueno, pues el riesgo que genere menor impacto al medio ambiente, en este caso, ¿no? Asimismo, el principio precautorio ha sido interpretado junto a la importancia a este instrumento de política ambiental que es la evaluación de impacto ambiental. Entonces, se señala en este mismo amparo que la evaluación de riesgos ambientales es una condición necesaria para la implementación de cualquier proyecto con impacto ambiental, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo este precedente es que al momento de elaborar y autorizar de manera general o condicionada un proyecto, obra, que concluya una obra o actividad sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, esta decisión debe ir acompañada del principio precautorio. Debe pasar por este filtro del principio precautorio, ¿no? Es decir, puede haber obras o actividades cuyo impacto no vamos a saber mañana, quizá el mismo promovente no lo sabe pensando de buena fe,
Y entonces la autoridad ambiental pues tendría que tomar esa falta de certeza científica en este caso para otorgar o negar esta autorización. Asimismo, en el amparo en revisión 610-2019, que es el caso de etanol que también ya platicaba la vez pasada, pero la vez pasada en el análisis me enfoqué en el proceso de modificación de normas oficiales mexicanas y participación pública. También hay un razonamiento respecto al principio precautorio, es decir, en esa decisión de la Corte también hay una argumentación del principio precautorio y entonces justamente señalan que solo se requiere un principio de prueba sobre la existencia de un posible daño o riesgo ambiental para detonar su aplicación. Es decir, no tengo que necesariamente yo como parte quejosa o demandante otorgar todos los elementos científicos respecto al acto que estoy impugnando. Basta con que haya un principio, un indicio que mencione, bueno, es que en este caso, ¿no? En el etanol se ha mencionado que en ciertos países es un precursor de ozono troposférico, que es el ozono malo, el que nos causa impactos a la salud. Y entonces, al haber este indicio, bueno, pues entonces, en atención al principio precautorio, quisiéramos que analice esta modificación de norma oficial mexicana, ¿no? Entonces, así es como se ligan en ese caso en concreto. Asimismo, el principio precautorio va ligado a la posibilidad de revertir la carga de la prueba. Y esto es bien importante. Sabemos las personas que hemos estudiado derecho que hay un principio fundamental, tradicional, clásico del derecho, que es el que afirma está obligado a probar, ¿no? Esto pasado en temas ambientales no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas afectadas por un proyecto ambiental o también una omisión son personas que ya se encuentran en condiciones vulnerables, son personas que quizá ya se encuentran también en condiciones de marginación. Y entonces son personas que no necesariamente, o comunidades que no necesariamente tienen acceso a la generación de peritajes o pruebas científicas o incluso, igual lo mencionaba la vez pasada, o incluso una computadora o internet para llegarse de la mínima información científica que ayude a su dicho, ¿no? Entonces, si nosotros aplicáramos este principio de el que afirma está obligado a probar, estaríamos contribuyendo a generar más obstáculos en el acceso a la justicia en asuntos ambientales, cosa que es absolutamente contraria, por ejemplo, al Acuerdo de Escazú que México ha firmado, pero también es contraria a la lógica del derecho ambiental. Es contraria a la tutela fundamental del derecho al medio ambiente sano como un derecho humano y por lo tanto se puede posibilitar esta reversión de carga de la prueba, considerando sobre todo que muchas veces quizá ni siquiera hay mucha prueba que producir, ¿no? Porque atendemos a esta falta de certeza científica, que es como el núcleo del principio precautorio. O sea, no conocemos que si yo hago A, va a pasar B, C, D, E, F. O sea, puede ser que pasen todas las consecuencias o puede ser que pase ninguna o solo dos. La realidad es que no lo sé. Y si no lo sé, ¿cómo voy a generar una prueba? Entonces, sobre todo si no tengo acceso a los medios para generar pruebas, ¿no? Entonces, digamos, con esos dos elementos se puede posibilitar esta reversión, porque muchas veces quienes tienen las pruebas o quienes tienen un poquito de mayor certeza científica son las personas que están generando el impacto ambiental, son las empresas que están generando quizá los productos transgénicos o son las empresas que están usando cierta técnica de extracción de minerales o de hidrocarburos, etcétera, etcétera. Obviamente ellos tienen los datos, entonces así se podría o así se tiene que aplicar, ¿no? Y finalmente, antes de irnos a la pausa, también debe regir en el análisis de los servicios ambientales. Ya en este diplomado hemos tenido una charla sobre qué son los servicios ambientales y lo que podemos rescatar es que los servicios ambientales, si bien, por ejemplo, hemos documentado cuáles son los servicios ambientales de los humedales,
en general, ¿no? O sea, por ejemplo, como barreras ante efectos hidrometeorológicos extremos que reducen la vulnerabilidad ante los efectos de estos fenómenos, ¿no? O también como lugares de provisión, digamos, de alimento para ciertas crías de ciertas especies acuáticas, son sumideros de carbono, etcétera. Lo sabemos en lo general. La realidad es que caso por caso no son o sea, digamos, este conocimiento general se particulariza, es decir, puede ser que los humedales que existen en Mazatlán no nos están generando la misma cantidad o calidad de servicios ambientales que los humedales que tenemos en la Riviera Maya. Entonces, esto combinado con el principio precautorio significa que muchas veces, aunque sabemos en lo general cuáles son los servicios ambientales de un ecosistema, no necesariamente tenemos la certeza científica, porque muchos servicios ambientales, número uno, son costosos de medir, número dos, muchos de los estudios que se han hecho son internacionales, no necesariamente en el ecosistema en concreto, número tres, el impacto que va a generar la obra o actividad es en el largo plazo, y entonces, como no voy a tener todos estos elementos, eso no me puede impedir para acceder a la justicia, eso no me puede impedir para proteger el medio ambiente. Y por lo tanto los tengo que leer a la luz del principio precautorio. Y con eso lo voy a dejar hasta ahí para poder irnos a una pausa y continuar. Muchas gracias, Anaí. Regresamos en 5 minutos. Fundirse, pero no es lo mismo. Y aquí, digamos, también de manera muy sencilla, les puedo decir que en el principio de prevención, sí conocemos, sí tenemos certeza de cuáles van a ser los impactos de una obra o actividad u omisión, ¿no? Entonces, en el principio de prevención, usando otra vez esto de la lógica aristotélica, si yo hago A, pasa B, ya lo sé, ¿no? Eso ya está definido, ya lo sé, y entonces una vez más sí manejo el riesgo, pero a sabiendas a priori de las consecuencias, ¿no? Entonces, esa es la diferencia fundamental, básica, con el principio de precaución. En materia ambiental, la prevención de los daños es la política principal para la protección del medio ambiente y se refiere al conjunto de medidas para evitar los daños a la naturaleza, ¿no? En la medida de lo posible. Y si no se evitan estos daños, por lo tanto, se genera la obligación de mitigar, reparar, compensar, ¿no? Dependiendo cada instrumento de política ambiental, pero existe una consecuencia, ¿no? Es decir, si ya asumí la decisión de que sí voy a dar la concesión, licencia, permiso, autorización, genera la obligación o la responsabilidad ambiental de mitigar o reparar o restaurar, ¿no? Dependiendo el caso en concreto. En el amparo en revisión 54/2021, este tiene que ver también, ya compartíamos con la ampliación del puerto de Veracruz y los impactos de la fragmentación del proyecto, en el caso en concreto en un ecosistema marino, en arrecifes y corales,
la Suprema Corte determinó que el principio de prevención implica contar con un sistema de evaluación de impacto ambiental y someter a esta evaluación, este procedimiento, los proyectos que ocasionan efectos adversos contra el medio ambiente. Entonces, uno de los instrumentos fundamentales que ya también mencionaba en la sesión pasada para tratar de prevenir y mitigar los daños ambientales es la evaluación de impacto ambiental, ¿no? Artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en caso de proyectos federales, y si no está en el listado del artículo 28, entonces la receta es irse a la ley estatal en materia ambiental del estado de que se trate. Y entonces ahí vendrán las especificidades de este procedimiento de evaluación de impacto ambiental. El principio de prevención, en la misma decisión, la Suprema Corte señaló que justifica un régimen de responsabilidad ambiental, ¿no? Y que la sanción de las conductas que atenten contra él, así como la adopción de medidas de reparación, ¿no? Entonces son las tres cosas. Gracias al principio de prevención, si yo genero un daño, nace una responsabilidad ambiental. Esa responsabilidad puede ser objetiva o subjetiva. Cuando nosotros queremos conocer cuáles son los derechos, obligaciones y medidas particulares sobre temas de responsabilidad ambiental, tenemos que acudir necesariamente a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, por su acrónimo LEFRA, ¿no? Le decimos la LEFRA. Y entonces, ya mencionaba, esta ley distingue entre responsabilidad objetiva y responsabilidad subjetiva. La responsabilidad objetiva ambiental sigue bastante la lógica de la responsabilidad extracontractual del derecho civil. Es decir, si yo, por ejemplo, manejo sustancias peligrosas o realizo actividades peligrosas, nace en automático una responsabilidad, independientemente de si yo tengo dolo, negligencia, en caso de que salga de control, por ejemplo, la actividad altamente riesgosa, de pasar un siniestro, o independientemente de si yo tuve dolo o negligencia al hacer el tratamiento de residuos peligrosos, ¿no? Hay una responsabilidad objetiva. Y entonces existen estos dos regímenes en nuestro marco legal y todos, digamos, estos dos atienden, hay una aplicación muy clara del principio de prevención, porque derivado de esta falta de cuidado o intencionalmente, ¿no? Una infracción a la ley ambiental, se generan sanciones y también medidas de reparación. Esto es muy importante porque de manera tradicional, cuando nosotros cometíamos un daño ambiental, ese daño se podía castigar penalmente, civilmente o administrativamente. Es decir, se podría generar una sanción administrativa que puede ser una multa, una clausura temporal, una clausura parcial, una clausura definitiva, etcétera, etcétera. Se podía, si estaba esta actividad sancionada por las leyes penales, en el Código Penal Federal, por ejemplo, entonces también daba lugar a esta responsabilidad penal, que en un caso extremo da lugar a la privación de la libertad de la persona que origina ese daño. Teníamos una responsabilidad civil, ¿no? En caso de, por ejemplo, que quizá una empresa contaminante sea la responsable directa de una enfermedad por un factor ambiental dañino. Y si yo lo logré probar, entonces nace responsabilidad civil en donde a mí me van a dar una compensación patrimonial, quizá me van a pagar mis consultas al doctor, etcétera, etcétera. Pero quedaba ahí un vacío. Y ese vacío era, ¿y qué va a pasar? No sé, con el río, o qué va a pasar con el bosque, o qué va a pasar con los suelos que fueron contaminados. Eso no necesariamente era resuelto por los tres tipos de responsabilidad que les platiqué. Y entonces, en 2012 se modifica la Constitución, el artículo 4, y se establece de manera expresa la responsabilidad ambiental. Es decir, además de todas las sanciones a que dé lugar
tu acto u omisión, además, tienes que reparar al medio ambiente. Tienes que sanear ese río, tienes que remediar el suelo contaminado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a eso alude este amparo en revisión también, ¿no? Es decir, hay un régimen de responsabilidad ambiental que el beneficiario pues son los ecosistemas, independientemente del otro régimen de responsabilidades. Y finalmente, pues este principio precautorio, ¿no? Que ya mencionaba, la diferencia sustancial entre ambos principios, entre el de prevención y el de precaución, es la certeza que se tiene en relación con el riesgo. Pues en el caso de la precaución, se demanda una actuación estatal ante la duda de que una actividad pueda ser riesgosa. En cambio, conforme al principio de prevención, existe certeza respecto del riesgo. Entonces, en ambos hay una gestión del riesgo, pero en unas, digamos, esas sabiendas de lo que va a pasar y en el otro no lo sabemos. Y como no lo sabemos, tenemos una actitud más conservadora para gestionar ese riesgo. El siguiente principio que me gustaría compartir con ustedes es el principio de progresividad. Este principio no es exclusivo de la materia ambiental como si han sido los otros dos. En realidad, este es un principio de derechos humanos. Es un principio que está contenido en nuestro artículo primero, que deriva en una obligación de progresividad y que además ha sido recogido por diversos tratados internacionales, entre ellos el artículo tercero del Acuerdo de Escazú, los artículos 3 y 4 del Acuerdo de París, que es el acuerdo cuyo mandato es lograr la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que generan el cambio climático. El artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Hay también una observación general específica que menciona y analiza qué es la progresividad, que es la observación general 3 del Comité Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que en materia ambiental es muy, muy importante en dos sentidos. El primero de ellos, y creo que ahí me voy a adelantar a responder una pregunta que decían que por qué es relevante decir, o sea, por qué fue relevante que la Corte dijera que el derecho al medio ambiente sano no era programático, nada más. Es porque de manera tradicional, o más bien, más que tradicional, doctrinaria o muy académica, el derecho al medio ambiente sano corresponde al grupo de derechos de tercera generación, que son los derechos sociales, como educación y salud. Y son derechos que en su nacimiento se reconocía que se necesitaban recursos de todo tipo, pero sobre todo financieros o recursos económicos para hacerlos realidad, ¿no? Entonces, programáticos porque obedecen a una lógica de tenemos que programar el cumplimiento de este derecho. Tenemos que programar que con los años en nuestra planeación nacional, en el caso de México se materializa en el sistema de planeación democrática, y la ley de planeación y todo eso que también ya hemos explicado, nos tenemos que cerciorar entonces que con el tiempo lo incluyamos en nuestros programas de política pública y entonces vayamos accediendo día a día a ese derecho, ¿no? O sea, no es un derecho que en automático, porque ya lo puso en la Constitución, está garantizado. No es así, requiere bastantes esfuerzos. Entonces, esa es una de las primeras vertientes en el caso en concreto del medio ambiente, como atravesando el principio de progresividad. El segundo es que una vez que se ha llegado a determinado nivel de protección, y esto no solo es medio ambiente, es todos los derechos humanos, el Estado se encuentra impedido de retroceder en esa garantía, salvo que se cumpla con un estricto juicio de proporcionalidad, ¿no? Es decir, te tiene que justificar que el retroceso no va a generar tantos daños como haber dejado el Estado, y etcétera, etcétera. Hay toda una característica del juicio o test de proporcionalidad. En este caso, tanto el amparo en revisión 307-2016 como la controversia constitucional 212-2018, que esta alude
a un programa de manejo de área natural protegida en el área de Yumbalam, por Holbox, y ese mismo amparo sobre la ampliación del puerto de Veracruz se reconoció este principio, ¿no? En su acepción de prohibición relativa de regresividad. Es decir, si yo ya alcancé con la legislación, los instrumentos, en este caso con las áreas naturales protegidas y todo su procedimiento de creación y su régimen de protección, cierto nivel, no puedo generar actos de autoridad que mermen ese nivel de protección, ¿no? Entonces, eso ahí está muy claro. Y aterrizado en áreas naturales protegidas, esta controversia constitucional estableció que el régimen para la conservación de los ecosistemas y la diversidad biológica en las áreas naturales protegidas no pueden modificarse negativamente, dado que las áreas naturales protegidas son estos instrumentos en donde se establece un nivel de protección especial para un recurso natural en un tiempo determinado que a la luz de la prohibición de regresividad no podrá modificarse posteriormente para disminuir el nivel de protección. Y esto es muy común porque ya también compartía una controversia constitucional en la sesión pasada, pero esa vez respecto al Parque Nacional Tulum, en donde por tratar de regularizar cierta situación de hecho que en ese momento fueron los asentamientos irregulares, y me refiero a irregulares porque estaban prohibidos por el programa de manejo de esa área natural protegida, el municipio lo que hace es como regularizarlos, normalizarlo, ¿no? Dice, bueno, a ver, los vamos a legalizar, ya creció la mancha urbana, ya hay ahí construcciones, pues cambiemos el uso y pongamos que ya es uso habitacional. Eso, de acuerdo a este precedente, es regresivo, porque ya se había alcanzado un nivel de protección, en este caso en favor del medio ambiente, ¿no? Es decir, esa parte de ese parque natural, Tulum, obedecía a cierta lógica de conservación en donde no estaban permitidos estas construcciones ni asentamientos, y entonces ese nivel de protección se tendría que quedar, ¿no? Y esto se repite en esta controversia 212 y así en varios, ¿no? Entonces, eso también es importante tenerlo en mente y eso también entonces creo que responde a esa inquietud de por qué fue importante pasar de un derecho meramente programático a un derecho autónomo en la Constitución, ¿no? O a esa interpretación. Otro principio que también ha sido muy importante es el principio in dubio pro natura. Ustedes, quizá también de las personas que nos acompañan, que han estudiado derecho, seguramente se acuerdan del principio en materia penal in dubio pro reo, ¿no? Es decir, que siempre hay que tener, tiene que ver con la presunción de inocencia, en este caso, pues, de la persona inculpada, ¿no? Por un delito. En el caso ambiental, digo, hay que trasladarlo, pero in dubio pro natura implica que ante la duda sobre la certeza o exactitud científica de los riesgos ambientales, se debe resolver a favor de la naturaleza. Aquí, si detenemos hasta aquí la lectura, puede ser muy parecido al principio precautorio. De hecho, yo pensaría que es más parecido o digamos que se puede confundir más el principio in dubio pro natura y el principio precautorio que el principio de prevención con el principio precautorio, ¿no? O sea, como que tienen más similitudes. Sin embargo, hay diferencias. En el principio in dubio pro natura, digamos, algunos autores han interpretado y han dicho que este principio se aplica en todas las fases, en todas, de un proyecto. O sea, no solo atiende al inicio, como generalmente puede ser el principio precautorio. Es decir, yo les he compartido ejemplos en donde ante una manifestación de impacto ambiental, el director general de impacto y riesgo ambiental tendría que leer esa manifestación a la luz del principio precautorio. Lo tendría que leer a la luz del in dubio pro natura. Y la diferencia es que una vez otorgada la autorización de impacto ambiental, pareciera que ya termina el principio precautorio, pero el in dubio pro natura sigue.
en el trayecto, o digamos, en todo lo que implica ese procedimiento. ¿Se acuerdan que les había dicho que hay condicionantes y que se tienen que seguir ciertos condicionantes? Entonces, en esas condicionantes sigue operando en el cumplimiento y en la vigilancia e inspección del cumplimiento, sigue operando el principio in dubio pro natura. Esto, de acuerdo, o sea, esto es doctrinariamente, ¿no? Esa es una de las distinciones que se hacen. Hay otras personas que han mencionado que más bien el principio in dubio pro natura está por arriba de los dos principios, tanto del preventivo o de prevención como el precautorio. Es decir, si yo en una situación ya conozco cuáles van a ser los efectos de la obra, o sea, principio de prevención, entonces tengo que resolver también usando el principio in dubio pro natura y quizá negar esa concesión, por ejemplo, ¿no? Ya conozco los efectos, pero en beneficio o digamos, sí, tengo que resolver a favor de la naturaleza. Entonces, ante esos impactos que han sido declarados, tengo que utilizar el principio in dubio pro natura y quizá negar esa concesión, permiso, licencia, etc. Y lo mismo aplica con el precautorio. Lo cierto es que sí existen diferencias, sobre todo con el precautorio, que hay que puntualizar, y entonces en ese caso la Corte ha señalado que, bueno, primero esto, ¿no? Ante la duda sobre la certeza o exactitud científica de los riesgos ambientales, se debe resolver a favor de la naturaleza. Si existe un proceso en donde hay una colisión de intereses entre el medio ambiente y otros derechos u otros intereses, y los daños o los riesgos no pueden dilucidarse por falta de información, deberán tomarse todas las medidas necesarias a favor del medio ambiente, ¿no? Esto igual ratificado en este amparo 307 de la Laguna de Carpintero y en el amparo en revisión 953-2019. También señalan que es un mandato interpretativo de la justicia ambiental. Es decir, en cualquier conflicto ambiental debe prevalecer aquella interpretación que favorezca la conservación del medio ambiente, y también se ha trasladado en términos de casos que involucran recursos o elementos hídricos. Y se llama el principio in dubio pro agua, ¿no? Que entonces reza que en caso de falta de certeza, las controversias ambientales y de agua deberán ser resueltas en los tribunales y las leyes de aplicación interpretadas del modo más favorable a la protección y preservación de los recursos de agua y ecosistemas conexos. Entonces, han habido casos, uno muy reciente, que también tiene que ver con los recursos hídricos de la laguna, en la comarca lagunera, y en la controversia constitucional de Holbox también se aplica el principio in dubio pro agua. El siguiente principio, y con el que voy a ir cerrando esta parte de principios, es el principio propter rem, o la función ecológica de la propiedad. ¿Se acuerdan? Bueno, me parece que en alguna de las sesiones se vieron bases constitucionales, y una de las bases constitucionales es el artículo 27, que establece las modalidades a la propiedad. Es decir, se reconocen, en primer lugar, la propiedad originaria de la nación sobre los recursos naturales, y que la nación puede a su vez constituir distintos regímenes de propiedad, ¿no? Es decir, el social, el privado, el público. Y en todos los casos, la propiedad, ya sea privada o social, no son absolutos, no son derechos absolutos, son derechos que se les pueden imponer ciertas modalidades siempre y cuando se encuentren en los supuestos también del artículo 27. Por ejemplo, uno de esos supuestos es preservar el equilibrio ecológico. Y esto, aunque nosotros lo damos por hecho, no siempre fue así, ¿no? Es decir, por ejemplo, la propiedad privada en algunos países se consideraba que era un derecho humano y que era absoluta, ¿no? Por ejemplo. Y atendiendo a la historia de nuestro marco legal y en la Constitución de 1917, que es la vigente,
En México nunca ha sido un derecho absoluto, o sea, es un derecho que si bien goza de ciertas garantías de certeza jurídica para quien es propietario privado, no en la modalidad privada, desde la Constitución se establece la atribución de la Federación para establecer estas modalidades, estas limitantes en el ejercicio de la propiedad privada en función de un bien mayor, que en este caso es el equilibrio ecológico. Por lo tanto, este principio, en síntesis, recoge eso. En síntesis, establece que toda la propiedad tiene una función ecológica y que se deriva del mandato de conservación de los recursos naturales y el régimen de responsabilidad ambiental. Derivado de este principio y de la propiedad, existe un deber de diligencia en relación con la protección ambiental que tiene el propietario, ocupante o usuario respecto de la propiedad y se transmite sin que sea necesaria una aceptación. Dicho de otra forma, pensemos en un ejemplo entre privados, ¿no? Es decir, si yo quiero adquirir un bien inmueble, en ese acto de compraventa, yo estoy adquiriendo el deber de diligencia sobre ese inmueble. Si en ese inmueble resulta que tengo bienes nacionales, por ejemplo, no sé, que exista un pedacito de manglar, tengo un deber de diligencia respecto al régimen de protección del manglar. O sea, no son mis manglares. Están en mi terreno, en mi propiedad, pero no son míos. Y entonces yo tengo que aplicar el marco legal previsto en la Ley General de Vida Silvestre, en la norma 022, etcétera, etcétera, en el convenio Ramsar sobre manglares, por ejemplo. Otro ejemplo, en el régimen jurídico de residuos peligrosos y sitios contaminados. Cuando nosotros adquirimos un bien inmueble cuyos suelos han sido contaminados, pero no fueron remediados por el dueño original, estamos adquiriendo nosotros, en este deber de diligencia, estamos adquiriendo la obligación de remediar ese suelo. Ya después, o sea, ante la utilidad, ya después quizá nosotros podemos repetir ante el vendedor, etcétera, etcétera, esa es otra historia, pero con la transmisión de la propiedad se transmite ese deber de diligencia y no hay opción de negociar. O sea, yo no puedo decir, sí, dame el inmueble, pero yo no quiero remediar. Igual no se puede, ¿no? Y este principio propter rem también tiene relación con el principio de transversalidad del artículo 25, en donde se establece que la protección del medio ambiente y la conservación de la naturaleza deben estar en el centro de las decisiones de cualquier autoridad en los diferentes órdenes de gobierno y sectores del desarrollo. Entonces, mencionamos que se relaciona con esto porque en el artículo 25, que establece el concepto de desarrollo sustentable, se habla de este equilibrio entre sociedad, o sea, el factor social, el factor económico productivo y el ambiental. Y claramente los tres pilares del desarrollo sustentable tienen un peso importante y fundamental, pero hay casos como los que han llegado y que ha resuelto la Corte, en donde se establece que no necesariamente un sector o digamos en este caso el económico, tiene que estar por encima de la protección ambiental y al revés. Muchas veces es más bien la protección ambiental, por tratarse de un bien común no solo de México, sino de la humanidad, que está por encima de ciertos sectores, de ciertos intereses económicos, ¿no? Entonces, todo esto obedece a este principio propter rem y a sus alcances y la aplicación como ha sido interpretada. Entonces, estos son los principios más importantes. Algo que les quiero adelantar es que recientemente salió un engrose que vamos a ver en profundidad en la siguiente sesión, pero que proponen en esta resolución que tanto el principio precautorio como el principio preventivo, como el principio indubio pro natura, en los casos ambientales, la persona juzgadora debe abrir un apartado específico para analizar el caso en concreto a la luz de estos tres principios, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es también es bueno,
nos ayuda a avanzar en el acceso a la justicia y nos ayuda a avanzar también, pues obviamente, en la protección del derecho humano al medio ambiente sano. Ya respecto a la relación de estos principios con la evaluación de impacto ambiental, pues los hemos estado abordando. Quizá nada más rescatar que en la evaluación de impacto ambiental se ha mencionado, bueno, además de que nos ayuda a prevenir, que se tiene que aplicar el principio precautorio, que ayuda justamente, es uno de los instrumentos de tutela efectiva, que existe la obligación de hacer una evaluación holística e integral, de acuerdo al amparo en revisión 54/2021. Es decir, fragmentar el análisis de impacto ambiental de un proyecto constituye una violación del artículo 4º, así como los principios de precaución y de prevención en relación con el derecho al medio ambiente sano. Por lo tanto, los proyectos se deben de analizar de manera integral, considerar todo el sistema ambiental regional en que se realizará el proyecto y considerar los impactos ambientales acumulativos, sinérgicos y residuales de cada obra. Y bueno, para ir, antes de pasar a las preguntas y respuestas de esta sesión, quizá empezar con un poquito de lo que vamos a ir viendo en las siguientes sesiones respecto a interés legítimo en materia ambiental, que también creo responde a algunas de las preguntas que alcancé a ver en la pausa. La forma en cómo la Suprema Corte ha interpretado este interés legítimo es que, por un lado, sí, que exista un vínculo con los servicios ambientales que presta un ecosistema en cuestión. Ese vínculo no necesariamente significa que tengas que vivir, o sea, que la persona afectada viva enfrente o al lado de la obra que está generando un impacto o de la actividad que está generando un impacto. También pueden ser, digamos, están legitimadas en empezar una acción personas que utilizan el entorno adyacente y el área de influencia de los servicios ambientales. Caso por caso, o sea, no se puede tener una regla universal. Ya mencionaba por qué hace unos momentos, ¿no? Lo que es importante decir es que no necesariamente tengo que probar vecindad. O sea, los primeros casos que resolvió la Corte, sí hubo un criterio de vecindad, pero han sido superados, o más que superados, se han modificado y se han hecho más abiertos. Entonces, puedo ser una persona que no tenga domicilio necesariamente al lado, pero sí en el municipio, porque soy una persona que utiliza esos servicios ambientales porque estoy parte del entorno adyacente y el área de influencia de esos servicios, por un lado. Por otro lado, también se ha reconocido el interés legítimo de organizaciones de la sociedad civil y de comunidades indígenas. En el caso de organizaciones de la sociedad civil, pues claramente al ser una figura, una persona moral, no podríamos aseverar que como persona moral sea beneficiaria de los servicios ambientales. Sí los integrantes, pero no la persona moral. Lo que aquí habilita el interés legítimo es que son organizaciones de la sociedad civil que en su objeto social tienen como tarea fundamental la protección del medio ambiente o evitar la contaminación o alguna de esas actividades relacionadas con la tutela efectiva del derecho al medio ambiente sano. Asimismo, bueno, los servicios ambientales tienen escala local, regional o global. Eso ha sido reconocido en las sentencias de la Corte, es decir, no se limita a decir, bueno, este ecosistema de humedal solo da servicios ambientales a la ciudad de Tampico, ¿no? O sea, caso por caso tenemos que ver cuál es la escala de estos sistemas, de estos servicios ambientales, y no es necesario demostrar el daño al ambiente o los servicios ambientales. Lo que mencionaba, basta un principio de prueba. Yo no tengo que necesariamente probar, puedo decir, es que esa obra, esa actividad, esa omisión, yo he leído que genera este daño al ambiente, pero además en mi persona, si lo quiero atribuir a otros derechos, puedo decir es que en mi salud me ha mermado en todo esto, y ya más bien, si el juez aplica la reversión de la carga de la prueba, pues tendrá que ser la persona demandada que demuestre que no, su obra o su actividad no es causante de mi daño, ¿no? También se ha definido entonces este rol del juez en el juicio de amparo ambiental.
tratando de cerrar esta asimetría entre partes. Ya mencionaba muchos casos que se judicializan, pero muchos que no llegan a juicio, pero que existen. Muchas veces las partes involucradas son empresas públicas o privadas que tienen mayores capacidades de contratar abogados, de generar pruebas, de dar debida diligencia a todas las etapas procesales de un juicio, etcétera, y no necesariamente son las personas afectadas. Comunidades indígenas o no indígenas, rurales, campesinos, pescadores, etcétera, comunidades de vecinos, comunidades de padres de familia, asociaciones de padres de familia, etcétera, etcétera. Entonces, para cerrar esta brecha entre cómo acudir a juicio, el rol del juez puede ser activo respecto a otro tipo de juicios y para llegarse a estos medios de prueba necesarios para tramitar de mejor manera un juicio de derechos humanos, en este caso ambientales. También es importante decir que en el amparo en revisión 307-2016, relacionado con estas últimas partes respecto al papel activo del juzgador, la reversión de la carga de la prueba y la simetría de las partes, se ha reconocido que en atención al cumplimiento del acuerdo de Escazú respecto a propiciar un entorno seguro para las personas defensoras, se ha puntualizado y se ha señalado cómo los jueces, al tener este papel y las autoridades, al tener esta iniciativa pública, facilitan o contribuyen más bien a la generación de este entorno propicio, ¿no? Es decir, si yo elimino las barreras para el acceso a la justicia en asuntos ambientales, estoy contribuyendo de alguna manera a tener un entorno propicio para la defensa del derecho humano al medio ambiente sano. Y con eso voy a terminar esta parte para dar lectura a algunas de las preguntas y responderlas. Muchísimas gracias, Anaid. Tenemos 74, me parece, en el chat. Entonces, si quieres, lo que podemos hacer es revisarlas y tratar de responderlas entre los dos. Si quieres, puedo empezar por un grupo de preguntas sobre el evento del día de mañana y nuestra siguiente sesión del diplomado. Una disculpa por la confusión. El día de mañana es el evento que nos comentaba la maestra Anaid y nuestra sesión del diplomado sigue tal como estaba programada para el miércoles en su horario normal. Y para el evento de mañana van a encontrar el link para acceder al evento en la plataforma, bueno, en el aula virtual y también el cartel del evento. Y también va a estar disponible en las redes de la Suprema Corte. No es una actividad obligatoria como parte del diplomado, pero sí van a poder encontrar acceso desde la plataforma. Tengo aquí algunas preguntas que se relacionan con la dimensión autónoma del derecho a un medio ambiente sano y qué implica que sea o que se proteja el medio ambiente como un interés jurídico en sí mismo. Esto básicamente se refiere primero, cuando hablamos del derecho al medio ambiente sano, es la conclusión a la que ha llegado la Suprema Corte y también la Corte Interamericana en la opinión consultiva 23/17, es que no es necesario acreditar o argumentar que existe una violación a otro derecho humano, además del derecho a un medio ambiente sano, para que proceda la protección del medio ambiente. A eso se refiere con que sea un derecho que tiene un carácter autónomo. Cuando la Corte Interamericana hace referencia a que protege los componentes del ambiente como intereses jurídicos en sí mismos, básicamente está señalando que protege al medio ambiente por su valor intrínseco o por el valor que puede tener la naturaleza sin contar el valor que representa o el beneficio que puede representar para las personas, que sería como esta dimensión subjetiva que ha desarrollado la Corte en la que analizamos si existe un vínculo
con otros derechos, por ejemplo, con la salud, y cómo cierta calidad del ambiente, cierto nivel de contaminación puede dar lugar a afectaciones a la salud. Entonces, a eso se refiere con que sea autónomo y con que sea o que proteja intereses jurídicos en sí mismo. Gracias. Estoy viendo, en el caso de, había una pregunta sobre, bueno, había varias preguntas sobre lo que mencioné de OGMs o transgénicos. Bueno, respecto a los daños en los ecosistemas, han habido estudios sobre polinizadores, sobre todo, sobre cómo ciertos cultivos transgénicos alteran ciertos ciclos de varios polinizadores, entre ellos las abejas, que también, por ejemplo, la Comisión Nacional para el Uso de la Biodiversidad, CONABIO, tiene, ¿no? Por ejemplo. Por otro lado, es bien interesante ese tema porque, por ejemplo, llegaron varios amparos sobre uso de soya transgénica, más bien permisos de liberación de soya transgénica en comunidades mayas a la Corte, en donde se invocaba el principio precautorio en los años 2015, 2016 más o menos. Las sentencias no necesariamente retoman el principio precautorio de manera expresa, pero sí, sí que mencionan, por ejemplo, estos posibles efectos en la salud y en el medio ambiente en el razonamiento de la sentencia. Y más bien ya al final se aboca a temas sobre consulta indígena, haciendo una suma de todos estos argumentos. Entonces, la parte quejosa sí invoca el principio precautorio. La Corte en esos amparos, después se pronuncia en esos, todavía no mencionan de manera expresa el principio precautorio, pero sí el uso de información científica y riesgos, ¿no? ¿Cómo se puede decidir ante posibles riesgos? Por otro lado, también es interesante porque lo que se ha documentado en términos de algunos organismos genéticamente modificados es quizá no el efecto, en caso de efectos en la salud, es más bien los efectos asociados a ciertos fertilizantes, no, no son fertilizantes, plaguicidas, sustancias para combatir ciertas plagas, como el glifosato, son las que tienen efectos en la salud. Y el glifosato solo son sustancias que soportan de mejor manera cultivos de organismos genéticamente modificados. Entonces son daños que, digamos, se suman, ¿no? Y entonces, justamente esta mañana me tocaba escuchar una entrevista de una integrante de la Comisión Intersecretarial de Organismos Genéticamente Modificados de la CIBIOGEM, con relación a la petición de consultas que pidieron hace unas semanas, primero Estados Unidos y luego Canadá, por este decreto de febrero de este año, en donde de manera gradual se prevé prohibir el uso de, entre otros, maíz genéticamente modificado, lo cual implica comercialización, importación, exportación, etcétera. Y se cree que eso viola tratados de libre comercio. Y leyendo el decreto, por ejemplo, me pareció curioso ver que se fundamenta en el artículo 4 del derecho humano al medio ambiente sano, pero no mencionan el principio de prevención, el principio de precaución, que en mi opinión hubieran sido bastante útiles, por ejemplo, para hacer frente a estas peticiones de consulta, ¿no? En el contexto del TEMEC. Por otro lado, a ver, si quieres, vas tú, Jorge, en lo que encuentro otra. Claro, tengo aquí una sobre el amparo en revisión 307-2016 y en particular sobre el tema de interés legítimo, porque dice que en este amparo negaron la legitimación de una de las mujeres que lo interpuso por no acreditar que era vecina o que vivía cerca de donde se pretendía construir el parque. Y la pregunta es si la Suprema Corte no se quedó corta al asumir esta interpretación de interés legítimo. Es correcto, como les mencionaba bueno, es correcto que se presentó por dos personas y que en el caso de una la Corte consideró que no había interés legítimo. Básicamente, si ustedes revisan el amparo en revisión 307, van a ver que la Corte es un desarrollo
del derecho a un medio ambiente sano, de los principios que deben regir la interpretación de este derecho, y después hace un análisis para el caso concreto y utiliza algo similar a una metodología en la que plantea ciertas preguntas. Por ejemplo, ya resolviendo para el caso concreto. Por ejemplo, ¿cuáles son los servicios ambientales que presta el ecosistema que se alega vulnerado? En este caso, los manglares de Laguna del Carpintero. La Corte hace un desarrollo de acuerdo con la evidencia que tiene disponible y de la que se puede apreciar del expediente, qué servicios ambientales presta ese ecosistema en particular. Y después, la siguiente pregunta que resuelve la Corte es, ¿cuál es el área de influencia de estos servicios ambientales en particular? Y la Corte dice que de la evidencia que tiene, por lo menos todos los habitantes de Tampico tendrían o se beneficiarían del área de influencia de este ecosistema en particular. Recordemos que la primera sala usó el concepto de entorno adyacente y el criterio básicamente es que quien habita o utiliza este entorno adyacente que se hace referencia al área de influencia en la que impactan los servicios ambientales de un ecosistema, quien habita o utiliza esa área de influencia tiene interés legítimo para acudir al amparo para promover la protección del derecho a un medio ambiente sano. En este caso, en la tercera pregunta, la Corte analizó si las dos promoventes habían proporcionado información que mostrara que habían utilizado o que habitaban en el área de influencia de este ecosistema. En el caso de una de las promoventes era muy claro que vivía en el municipio de Tampico y como la Corte ya había reconocido que por lo menos todos los habitantes del municipio se beneficiaban de ese ecosistema, entonces tenía interés legítimo. En el caso de la segunda persona, no proporcionó elementos para definir si se encontraba en el área de influencia de Tampico o en otra diferente, no proporcionó esa información. Entonces la Corte no llegó a la conclusión de que tenía interés. Pero sobre el tema de si es un criterio restrictivo, recordemos que la Corte adoptó el criterio de que los servicios ambientales pueden tener un alcance local, regional o incluso global. Entonces, para efectos del análisis de la legitimación, podemos tener un ecosistema que preste servicios locales, que preste servicios regionales. En el caso de Laguna del Carpintero, la Corte dijo que era regional, por lo menos para Tampico. Y podríamos tener, como les mencionaba, vamos a ver el día de mañana un precedente, no, perdón, el miércoles en nuestra sesión normal del diplomado, vamos a ver un precedente de la segunda sala donde se adoptó este criterio también de entorno adyacente y la Corte llegó a la conclusión, o la segunda sala llegó a la conclusión de que los servicios ambientales se extendían a más de un estado. Entonces aquí podemos ver claramente que pues qué tan amplio o qué tan restrictiva es la interpretación o el análisis del interés, depende de qué servicios ambientales estamos analizando. En este caso, pues era un alcance regional y todos los habitantes de Tampico lo podían haber impugnado de acuerdo con el criterio de la Corte, pero para esta persona en particular no había proporcionado evidencia que mostrara que habitaba o utilizaba el área de influencia del ecosistema, que es diferente a tener que mostrar que se beneficiaba de sus servicios ambientales. O sea, solamente la Corte le estaba preguntando si habitaba o utilizaba esa área de influencia. Entonces, sí, eso es lo que quería resaltar sobre el criterio de interés. Gracias. Hay algunas preguntas que respecto a la diferencia entre el acuerdo de Escazú y el convenio de Aarhus. Ajá. Bueno, la primera diferencia es que el convenio aplica a la Unión Europea. Es una diferencia de aplicación geográfica. El acuerdo de Escazú aplica a los países CEPAL que los hayan firmado y ratificado. No todos los países de CEPAL lo han hecho. Sin embargo, sí lo suficientes como para que ya haya entrado en vigor, ¿no? Entonces, esa es una. La segunda diferencia bastante sustancial es que si bien ambos instrumentos internacionales establecen estándares los derechos de acceso, o sea, información, participación, acceso a la justicia, Escazú tiene una previsión adicional respecto a la protección de personas defensoras de derechos ambientales, cosa que no tiene el convenio de Aarhus y que obviamente obedece a una triste realidad respecto a que en nuestra región tenemos países como Perú, Colombia, Brasil, Ecuador, México, en donde la defensa de los derechos ambientales se ha catalogado como peligrosa, muy peligrosa, y por lo tanto
desde este esfuerzo regional se trata de dar una respuesta para pues generar las condiciones de este entorno propicio. Entonces, eso lo tiene Escazú, entorno propicio para la defensa de derechos ambientales, y no lo tiene el convenio de Aarhus, ¿no? Por ejemplo. Hay algunos... perdón, Ajá. adelante, Nair. No, solo rápido, porque los datos del engrose que menciona los 3 principios, nada más lo digo rápido, es revisión en incidente de suspensión 1/2022 de la primera sala. Tenemos también aquí algunas preguntas sobre interés legítimo de personas morales cuando alegan violaciones al derecho medio ambiente sano, por ejemplo, por contaminación atmosférica. Creo que se cortó, no tengo aquí el texto completo de la pregunta, pero hay varias sobre personas morales. Y aquí podemos resaltar un precedente de segunda sala que también vamos a ver en la próxima sesión, que se refiere, donde la segunda sala analizó precisamente cómo se determina si una persona moral o una organización de la sociedad civil cuenta con interés legítimo para acudir al amparo y proteger el derecho medio ambiente sano. La discusión surgió en la segunda sala porque la organización que había promovido el amparo en su objeto social tenía la protección de los derechos humanos. No especificaba, por ejemplo, que se dedicaba a la protección del derecho medio ambiente sano, a la protección del medio ambiente o actividades similares. Y si nosotros revisamos la jurisprudencia o los precedentes, por ejemplo, de la primera sala, tenemos en materia de educación varios precedentes donde se analiza que para determinar si hay interés legítimo en un caso concreto se puede observar el objeto social del promovente. Y si el objeto social del promovente se relaciona precisamente con el contenido del derecho que está reclamando, se puede considerar que tiene interés. La pregunta que resolvió la segunda sala es si la organización plantea en términos generales que protege los derechos humanos, ¿esto es suficiente para considerar que cuenta con interés legítimo en materia ambiental? Y la segunda sala hizo un análisis utilizando precisamente el Acuerdo de Escazú, el principio 10 de la Declaración de Río, que ya hemos discutido, particularmente una disposición que vamos a ver a detalle del Acuerdo de Escazú que señala que los estados y las autoridades tienen que dar una interpretación amplia al derecho a iniciar una demanda o a la legitimación activa. A partir de este análisis y de los principios que ya hemos discutido en esta sesión, como el principio de precaución, el principio indubio pro natura, llegó a la conclusión de que para maximizar el acceso a la justicia era suficiente con que el objeto social de la organización señalara la defensa o que se dedicaba a la defensa de los derechos humanos en general. Ese es un criterio reciente de segunda sala que vamos a ver con más detalle sobre personas morales en asuntos ambientales. Gracias. Veo varias también sobre la reversión de la carga de la prueba. Digamos, se ha mencionado en las diversas sentencias de la Corte, pero no es como que exista todavía una fórmula. Es decir, es caso por caso, el juez tiene la facultad de revertir la carga de la prueba. Y muchas veces, y más bien lo que sí nos dan son como indicios o ciertas circunstancias, por ejemplo, justamente es para cerrar esta asimetría, eso es una pista. La otra es cuando son comunidades indígenas o no indígenas, ya mencioné, o sea, no, cuando me refiero a comunidades no siempre tienen que ser indígenas, pueden ser no indígenas, pero que estén en una situación de vulnerabilidad o de marginación, y en donde entonces el juez considere que es justo revertir esa carga de la prueba para reducir la asimetría. Entonces, es una ponderación caso por caso, pero lo que aquí es importante resaltar es que ya existe este precedente desde la Corte en diversas decisiones, ¿no? No es nuevo, vaya, ha sido reiterado en estos amparos en revisión y por lo tanto, como parte quejosa podrías
uno podría invocar, ¿no? Así como tal vez en juicios agrarios se menciona la suplencia de la queja, que aunque ese viene desde ley, bueno, aquí ya hay unos precedentes en donde podría una parte involucrada decir, bueno, en atención a mis circunstancias y a estos precedentes, quizá me gustaría poner a consideración la reversión de la carga de la prueba, por ejemplo, ¿no? Entonces, así es como estaría operando. Hay algunas preguntas relacionadas con la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, específicamente sobre responsabilidad subjetiva. Entonces, si quieres, esa te la paso a ti, Anaí, pero también hay algunas sobre si la Suprema Corte en algún precedente ha analizado la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y se ha interpretado algunas de sus disposiciones. En el cuaderno de jurisprudencia, si ustedes revisan el amparo en revisión 501-2014, la Corte precisamente, la primera sala de la Suprema Corte se pronunció sobre algunas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Ahí el contexto es que dos organizaciones interpusieron un juicio de amparo porque consideraron que varias disposiciones de la LEFRA violaban los derechos de acceso a la justicia y al derecho medioambiente sano porque establecían requisitos diferentes a los que establece el Código Federal de Procedimientos Civiles para las acciones colectivas. Entonces, lo que tenía que analizar ahí la Corte es cuál era la razonabilidad o cuál era la razón de que existieran ciertos requisitos en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y ciertos requisitos en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Más adelante vamos a ver con más detalle estos procedimientos y vamos a entender más estas diferencias. Pero, por ejemplo, si nosotros revisamos las dos disposiciones, vamos a ver que hay diferencias en términos de legitimación, de quién las puede promover, qué tipo de acciones hay, la prescripción, requisitos particulares sobre legitimación, por ejemplo, de colectividades, de organizaciones. Entonces, ahí la pregunta que tenía que resolver la primera sala es si vulneraba el derecho meramente sano que se establecieran diferentes requisitos. Y la primera sala llegó a la conclusión de que si los dos son mecanismos que pretenden garantizar el acceso a la justicia en asuntos ambientales, y si no hay una razonabilidad que justifique esa variación en los requisitos, sí es incompatible con el derecho a un medio ambiente sano, porque nos interesa maximizar el acceso a la justicia. Entonces, el criterio de la primera sala es que cuando analicemos estas variaciones o estas modulaciones al derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales, tenemos que aplicar o hacer un ejercicio en el que analicemos la razonabilidad y a partir de ese análisis podemos determinar si es compatible con el derecho a un medio ambiente sano. Entiendo que algunas preguntas están más enfocadas en, por ejemplo, si la Corte ha interpretado más el procedimiento, si lo ha analizado más a fondo. No sé si tú tienes algún caso en mente, Anaid, pero sé que por lo menos en el cuaderno de jurisprudencia, este amparo en revisión que menciono es el único que tenemos, pero para la próxima sesión voy a hacer un esfuerzo por buscar en el buscador, valga la redundancia, de la Suprema Corte, a ver si hay alguna decisión reciente donde se hayan pronunciado como tal sobre el proceso más a fondo de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Gracias, Jorge. No, tengo el conocimiento del mismo caso que tú tampoco. Pero lo que sí les puedo decir es que sí, en efecto, ya no profundicé en qué es responsabilidad subjetiva. La responsabilidad subjetiva, conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, nace de la comisión de ilícitos. ¿Y qué es un ilícito? Pues actuar o dejar de actuar en contravención de una ley aplicable, ¿no? Es un acto u omisión que viole una ley aplicable. O sea, responsabilidad ambiental, por lo tanto, puede ser exceder los límites máximos permisibles de una norma oficial mexicana, ¿no? Por ejemplo, es una disposición obligatoria y si yo la estoy dejando de observar, da lugar a responsabilidad ambiental. Entonces, así de sencillo. Mientras que la objetiva, ya les decía, sigue como la lógica, pero adecuado a casos ambientales, de la responsabilidad extracontractual. Entonces, nace, por ejemplo, del uso de materiales o residuos peligrosos, de la realización de actividades riesgosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia. Muchas veces se actualizan las dos responsabilidades, ¿no? Y otras veces
solo da pie, por ejemplo, quizá la objetiva o la subjetiva. Entonces también es caso por caso. Tengo aquí una pregunta sobre también el criterio de entorno adyacente que dice, dado que la atmósfera es un bien común, ¿cómo se aplica el criterio de entorno adyacente? Y creo que esta es una muy buena pregunta porque uno de los elementos más importantes en el análisis de la primera sala, cuando habla de servicios ambientales, se refiere al alcance que pueden tener los servicios ambientales. Como mencionaba, la Corte precisa que pueden tener un alcance local, regional o incluso global. Y cuando habla de los servicios ambientales que pueden tener un alcance global, la primera sala justo da el ejemplo de la mitigación de los gases de efecto invernadero. Recordemos que la mitigación hace referencia a la reducción de emisiones que contribuyen al cambio climático y la primera sala identificó la mitigación como un servicio ambiental que puede tener ese alcance. Entonces, si revisan el amparo en revisión 307, van a ver que justamente la sala usó ese ejemplo para ilustrar un servicio ambiental que puede tener alcance global. Y creo que con esto ya terminamos. Vi una pregunta respecto a si se realizan actividades en un área natural protegida, ¿cómo se pueden demandar? Aquí se va a ver en su momento cuando se llegue a esa parte en el diplomado, pero adelantar que no porque se trate de un área natural protegida, en automático están prohibidas todas las actividades. Es como, digamos, como la frase de hoy, también es caso por caso. Ahí lo que habría que ver es si el área natural protegida en cuestión cuenta con un programa de manejo y ver, de acuerdo a este instrumento, si la actividad X está permitida en esa zona conforme a ese programa de manejo. O sea, ese es como la primer clave, ¿no? La segunda es que hay prohibiciones generales en áreas naturales protegidas. Por ejemplo, la ley de hidrocarburos prohíbe actividades de hidrocarburos en áreas naturales protegidas. Esa es una prohibición expresa. Entonces, si se trata de hidrocarburos, no importa lo que diga el programa de manejo, ya está a nivel ley. Entonces, se supone no tendría que estar pasando. Entonces, digamos, eso son como esas dos cosas que habría que puntualizar. Primero, si se cabe en una de las provisiones expresas de ley, por ejemplo, la ley de hidrocarburos o la autorización de nuevos asentamientos humanos en zonas núcleos, etcétera, etcétera, en áreas federales. Y si es un área municipal o estatal, habría que ver a la instrumentación específica de esa área y entonces localizar tu actividad y ahora sí, literal, la coordenada geográfica en donde está esa actividad para ver si lo permite o no el programa de manejo. Y listo. Muchísimas gracias, Anaí. Por el tiempo ya no alcanzamos a cubrir más preguntas, pero veo que muchas se relacionan con casos concretos que vamos a discutir en la próxima sesión, entonces seguramente ahí se resolverán gran parte de esas dudas. Muchas gracias por acompañarnos en la sesión de hoy. Les recordamos que mañana pueden acompañarnos al evento que mencionaba la maestra Anaída al inicio de la sesión y va a estar la información disponible en el aula virtual por si gustan acompañarnos y nos vemos en la sesión del miércoles.